Página 1. La razón populista, Ernesto Laclau, 2005. En La razón populista, Ernesto Laclau vuelve a concentrarse en uno de los temas que lo han ocupado en su larga trayectoria intelectual, ya desde política e ideología en la teoría marxista. El populismo, práctica política históricamente desdeñada, es aquí vuelto a pensar como lógica social y modo de construir lo político desde un enfoque que se aleja definitivamente del punto de vista sociológico. Sus hipótesis basadas en el postestructuralismo y la teoría lacaniana son puestas a prueba al analizar la conformación del populismo estadounidense, del kemalismo turco y del peronismo de la resistencia. Su reformulación del concepto de pueblo lo lleva a retomar la discusión con Slavoj Žižek, que había quedado inconclusa en contingencia, hegemonía, universalidad, en torno a la sobredeterminación de la identidad política. Cuestiona asimismo la caracterización de la multitud que plantearon Michael Artiton y Negri en Imperio para poner el acento en el poder unificador de las demandas. La razón populista aporta una nueva dimensión al análisis de la lucha hegemónica y de la formación de las identidades sociales, que es fundamental para comprender los triunfos y fracasos de los movimientos populares, y avanza un paso más en el proyecto político de una democracia radical en el actual escenario de un capitalismo globalizado. Ernesto Laclau, Buenos Aires, 1935. Realizó estudios de historia en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en la Universidad de Essex. Desde 1973 es profesor de teoría política en la Universidad de Essex y a partir de 2006 es profesor distinguido de Humanidades y Estudios Retóricos en la Universidad Northwestern y director honorario del Centro de Estudios del Discurso y las Identidades Sociopolíticas de la Universidad de San Martín, en la Argentina. Ha sido profesor invitado en las universidades de Toronto, Chicago, San Pablo y Buenos Aires, entre otras. Entre sus obras se cuentan, Política e ideología en la teoría marxista, 1986, y Emancipación y diferencia, 1996. Ha publicado numerosos artículos y ensayos en volúmenes colectivos y revistas internacionales. El Fondo de Cultura Económica ha publicado, Misticismo, Retórica y Política, 2002, Contingencia, Hegemonía, Universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda, con Judith Butler y Slavoj Žižek, 2003, Hegemonía y Estrategia Socialista. Hacia una radicalización de la democracia, con Chantal Mouffe, 2004, y La razón populista, 2005. Prefacio. Este libro se interroga centralmente sobre la lógica de formación de las identidades colectivas. Nuestro enfoque parte de una insatisfacción básica con las perspectivas sociológicas que, o bien consideraban al grupo como la unidad básica del análisis social, o bien intentaban trascender esa unidad a través de paradigmas holísticos funcionalistas o estructuralistas. Las lógicas que presuponen estos tipos de funcionamiento social son, de acuerdo con nuestro punto de vista, demasiado simples y uniformes para capturar la variedad de movimientos implicados en la construcción de identidades. Resulta innecesario decir que el individualismo metodológico en cualquiera de sus variantes incluida la elección racional no provee tampoco ninguna alternativa al tipo de paradigma que estamos tratando de cuestionar. El camino que hemos intentado seguir para tratar estas cuestiones es doble. Lo primero ha sido dividir la unidad del grupo en unidades menores que hemos denominado demandas. La unidad del grupo es, en nuestra perspectiva, el resultado de una articulación de demandas. Sin embargo, esta articulación no corresponde a una configuración estable y positiva que podríamos considerar como una totalidad unificada, por el contrario, puesto que toda demanda presenta reclamos a un determinado orden establecido, ella está en una relación peculiar con ese orden, que la ubica a la vez dentro y fuera de él.
Como ese orden no puede absorber totalmente a la demanda, no consigue constituirse a sí mismo como una totalidad coherente. La demanda requiere, sin embargo, algún tipo de totalización si es que se va a cristalizar en algo que sea inscribible como reclamo dentro del sistema. Todos estos movimientos contradictorios y ambiguos implican las diversas formas de articulación entre lógica de la diferencia y lógica de la equivalencia, que discutimos en el capítulo 4. Como explicamos allí, la imposibilidad de fijar la unidad de una formación social en un objeto que sea conceptualmente aprehensible conduce a la centralidad de la nominación en la constitución de la unidad de esa formación, en tanto que la necesidad de un cemento social que una los elementos heterogéneos, unidad que no es provista por ninguna lógica articulatoria funcionalista o estructuralista, otorga centralidad al afecto en la constitución social. Freud ya lo había entendido claramente, el lazo social es un lazo libidinal. Nuestro análisis se completa con una expansión de las categorías elaboradas en el capítulo 4, las lógicas de la diferencia y la equivalencia, los significantes vacíos, la hegemonía a una gama más amplia de fenómenos políticos. En el capítulo 5 discutimos las nociones de significantes flotantes y de heterogeneidad social, y en el capítulo 6, las de representación y democracia. ¿Por qué tratar estos temas en una discusión sobre populismo? La razón es la sospecha, que he tenido durante mucho tiempo, de que en la desestimación del populismo hay mucho más que la relegación de un conjunto periférico de fenómenos a los márgenes de la explicación social. Pienso que lo que está implícito en un rechazo tan desdeñoso es la desestimación de la política tout court y la afirmación de que la gestión de los asuntos comunitarios corresponde a un poder administrativo cuya fuente de legitimidad es un conocimiento apropiado de lo que es la buena comunidad. Este ha sido, durante siglos, el discurso de la filosofía política, instituido en primer lugar por Platón. El populismo estuvo siempre vinculado a un exceso peligroso, que cuestiona los moldes claros de una comunidad racional. Por lo tanto, nuestra tarea, del modo como la hemos concebido, ha sido aclarar las lógicas específicas inherentes a ese exceso y afirmar que, lejos de corresponder a un fenómeno marginal, están inscriptas en el funcionamiento real de todo espacio comunitario. De este modo mostramos cómo, a lo largo de las discusiones sobre psicología de masas del siglo XIX, hubo una progresiva internalización de rasgos característicos de la multitud que al comienzo, por ejemplo, en la obra de Hippolyte Taine eran vistos como un exceso inasimilable, pero que, como demostró Freud en Psicología de las masas y Análisis del yo, son inherentes a la formación de toda identidad social. Esto lo desarrollamos en la primera parte del libro. Luego, en el capítulo 7 consideramos casos históricos que muestran las condiciones de emergencia de las identidades populares, mientras que en el capítulo 8 analizamos las limitaciones en la constitución de las identidades populares. Una consecuencia de nuestra intervención es que el referente del populismo se vuelve borroso, pues muchos fenómenos que tradicionalmente no fueron considerados como populistas, en nuestro análisis caen dentro de esta calificación. Aquí reside una crítica potencial a nuestro enfoque, a la cual solo podemos responder que el referente del populismo siempre ha sido ambiguo y vago en el análisis social. Basta con revisar brevemente la literatura sobre populismo a la que hacemos referencia en el capítulo 1 para ver que está plagada de referencias a la vacuidad del concepto y a la imprecisión de sus límites. Nuestro intento no ha sido encontrar el verdadero referente del populismo, sino hacer lo opuesto, mostrar que el populismo no tiene ninguna unidad referencial porque no está atribuido a un fenómeno delimitable, sino a una lógica social cuyos efectos atraviesan una variedad de fenómenos. El populismo es, simplemente, un modo de construir lo político. Muchas personas, a través de su obra o de conversaciones personales, han contribuido a dar forma a mi enfoque sobre estos temas.
No voy a intentar proveer una lista de ellas, pues sería siempre necesariamente incompleta. En todo caso, las deudas intelectuales más importantes son reconocidas a través de citas en el texto. Sin embargo, hay algunas que no puedo omitir aquí. Hay dos contextos dentro de los cuales estas ideas fueron discutidas durante años y que fueron particularmente fructíferos para el desarrollo de mi pensamiento. Uno es el seminario de doctorado sobre ideología y análisis del discurso en la Universidad de Essex, organizado por Aleta Norval, David Howard y Jason Glinos. El otro es el seminario de posgrado sobre retórica, psicoanálisis y política en el Departamento de Literatura Comparada, en la State University of New York en Buffalo, que organicé junto a mi colega Joan Kochek. Mis otras dos principales expresiones de gratitud son para Chantal Mouffe, cuyo aliento y comentarios a mi texto han sido una fuente constante de estímulo para mi trabajo, y para Noreen Arburt, del Centro de Estudios Teóricos de la Universidad de Essex, cuyo cuidado técnico en dar forma a mi manuscrito ha probado ser en esta, así como en otras ocasiones previas, invaluable. Quiero finalmente agradecer el excelente trabajo de traducción llevado a cabo por Soledad Laclau. Evanston, 10 de noviembre de 2004. Página 9.